Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de leer un evangelio que es un poco duro. Duro no en el sentido de cómo Jesús empieza a criticar o a dar unas enseñanzas que son fuertes y que mueven nuestro corazón, sino que duro en el sentido de ver la respuesta de los fariseos, de los escribas, de la gente que está ahí alrededor. Ante la pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o no? Y entonces yo creo que todos nosotros que estamos escuchando esta reflexión y nos ponemos a pensar, el sentido común por sí mismo nos dice sí, nosotros tenemos que hacer el bien incluso en los días que se consideran que descansamos o en los días a donde no trabajamos. Sí se le puede salvar la vida al hombre. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos y sabemos que por encima de cualquier tipo de ley, por encima de cualquier tipo de circunstancia, pues está el bienestar de la persona. Y si nosotros podemos ayudarle a esa persona, pues ¿qué excusa vamos a tener para no hacerlo? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Y entonces ahí es a donde Jesucristo, pues habiendo hecho la pregunta y sabiendo que existía el sentido común, sabiendo que incluso ellos en el corazón podían reconocer que estaba haciendo las cosas bien, por el mismo hecho de ser rigoristas, ¿no? De dejarse llevar por la ley, de dejarse llevar simple y sencillamente por lo que dice, lo que está escrito, eso es lo que a mí me han enseñado y no puedo absolutamente creer otra cosa. Entonces ahí es donde Jesucristo los mira con tristeza y con ira, no porque no puedan entender, sino porque no quieren entender. Y queridos hermanos, esta es una tentación muy grande también en nuestra vida. A veces nosotros nos aprendemos procesos, oraciones, reglas, nos las aprendemos de un cierto modo, y cuando caemos en una situación o una circunstancia donde esa regla es fuera o es distinto del modo en como nosotros pensamos, eso genera en nosotros un conflicto interior, y el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la dureza del corazón a veces no lleva a aceptar, ¿no? esa nueva circunstancia o ese nuevo modo de proceder, ¿verdad? Y a veces sucede, ¿no?, de que hasta nos terminamos adueñando, nos queremos adueñar de ciertos procesos, de ciertas formas de pensar. Un día de estos yo hablaba con un obispo que me estaba preguntando unas cosas, y este obispo pues me decía: mire, a veces es muy triste, decía este obispo, que cuando nosotros queremos iluminar al pueblo con una cierta palabra, con un cierto modo de pensar que es propio de la iglesia, porque nosotros hemos recibido también el depósito de la fe, es a veces muy triste ver cómo dentro de nosotros los sacerdotes, o dentro de la gente o la gente que nos escucha, a veces por los prejuicios o por la modo de pensar no escuchan, y a veces ahí es a donde se pierde la oportunidad de la salvación, me decía este obispo. Y era bien interesante escucharlo, porque decía cosas muy pero muy concretas, en el sentido de que cuando nosotros debemos escuchar la voz de Dios, o tenemos que escuchar la voz de Dios, creo que de las condiciones más importantes que existe es la docilidad del corazón, que significa la disposición de querer escuchar la voz de Dios. Por eso pidámosle, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso que nosotros siempre podamos desarrollar esa virtud de aprender a escuchar, de saber ser dóciles y de atender lo que el Señor pone en nuestros corazones. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.